Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control al glifosato. Sí, les hablo de la polémica que se generó con el anuncio de reiniciar las fumigaciones de los cultivos de coca con glifosato. Estamos claros que fumigar con glifosato es otro de los puntos que genera polarización en el país. El sector político que defiende los acuerdos de paz y a los exguerrilleros a más no poder no está de acuerdo. En cambio, el uribismo sí. Pues bien, esto parece que mandó decir Juan Manuel Santos a través de la cuenta de Twitter de su hijo Martín Santos, el presidente más joven de la historia de Colombia con las políticas más retrógradas de la historia de Colombia. Las redes sociales explotaron y empezó a circular un video que llamó mucho la atención, porque aparece el expresidente Juan Manuel Santos dando unas declaraciones en donde defiende la fumigación con glifosato. ¿Cuántas quejas ha habido en los 6 años que llevamos fumigando la coca? Porque el país lleva fumigando con ese herbicida mucho más tiempo otros productos. ¿Cuáles han sido las quejas sobre el efecto en la salud humana? Y la respuesta es 0. No ha habido una sola queja de un colombiano que diga, mire, por efecto del glifosato yo tengo esta enfermedad o esta otra. Ni una sola queja. Ay, el expresidente Santos, como dice una cosa, dice la otra. Él mismo lo explicó, el cambio de posiciones. Por allá en el 2010, cuando era candidato presidencial y hablaba de no despeje y de no ceder 1 milímetro en seguridad. Solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias. Ahí el tema es cuando uno cambia tanto de opinión, pero chévere que haya posiciones tan divergentes dentro de las familias. El glifosato generó una ola de reacciones. Esto dijo el candidato santista de la coalición de la Esperanza y próximo a ser imputado por la Fiscalía, el profe Sergio Fajardo, en su cuenta de Twitter. La fumigación con glifosato es un grave error por donde se le mire. No soluciona el problema de las drogas, pone en riesgo la salud de las personas y genera múltiples afectaciones ambientales. Por ahí no es. El candidato presidencial y senador Gustavo Petro dijo: en el gobierno del pacto histórico no habrá una sola gota de glifosato que se arroje sobre las tierras de nuestra patria. El pacto histórico es un pacto con las familias campesinas y con el agua. Muy bien, ahora veamos los datos reales. Las hectáreas de hoja de coca cultivadas llegaron a su mínimo histórico en los años 2012 y 2013 con cerca de 48.000 hectáreas cultivadas. Pero durante el gobierno de Juan Manuel Santos, con la negociación del proceso de paz y la firma de los acuerdos de La Habana, hubo un punto de inflexión. La cifra empezó a crecer hasta llegar a un máximo histórico de 212.000 hectáreas sembradas para el año 2019, según el reporte de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas. Aquí en El Control nos contactamos con el ministro de Defensa, Diego Molano, y le preguntamos por qué es tan importante fumigar las hectáreas de coca en la lucha contra el narcotráfico. Porque cada minuto que pasa y permanecen las hectáreas de coca se genera más violencia. Tienen estos grupos armados ilegales y narcoterroristas combustible para generar atentados a la población civil, para desarrollar sus actividades criminales. Por eso necesitamos acelerar la reducción del total de hectáreas de coca, y la aspersión por precisión es mucho más costo efectiva, mientras que una erradicación de 1 hectárea de coca manual cuesta 3.5 millones de pesos y además se hacen en promedio 2 hectáreas por día. La aspersión permite hacer 160 hectáreas por día y cuesta 1.800.000 pesos. Todos los esfuerzos que hagamos para disminuir las hectáreas de coca y combatir el narcotráfico son fundamentales para la protección de la vida, la tranquilidad y el medio ambiente en Colombia. Y también nos dijo: a finales del año 2019, Colombia había llegado a 154.000 hectáreas totales de coca. Venía de principios del gobierno de 176.000, se ha reducido a 159.000 hectáreas. Una cifra inconcebible, porque cada hectárea nueva de coca genera 3 tipos de reacciones. Violencia, porque es utilizado por los grupos armados
al margen de la ley para generar atentados, para comprar armas, para colocar minas y atentar contra nuestra fuerza pública. Generan destrucción ambiental porque cada hectárea de coca significa 2 hectáreas de deforestación y en los laboratorios una masa química con gasolina que contamina ríos y quebradas y generan afectación a nuestros jóvenes porque los inducen al consumo y afecta su salud mental y tranquilidad. Pero, ¿y la salud? ¿Es verdad que se puede afectar la salud? Cerca de los cultivos de hoja de coca hay cultivos de naranjas, plátanos, café o manzanas criollas. El gobierno tiene 3 estrategias para disminuir las hectáreas de cultivos ilícitos. En primer lugar, el desarrollo alternativo. En esos sitios se cambia la coca por el cacao, la coca por el café y se hacen siembras formales y bien organizadas. Se está haciendo en segundo término la erradicación manual y la aspersión por precisión que se iniciará, se hará en las grandes extensiones de coca que están protegidas por grupos armados ilegales que son los que buscan generar atentados contra nuestra fuerza pública en las otras modalidades de erradicación. Y sobre el tema de la salud, bien lo explicó el editorial de la revista Semana, que dice: el consenso en el mundo entre las agencias de protección del medio ambiente y las instituciones científicas es que el glifosato no es cancerígeno ni genotóxico. De hecho, estas son algunas agencias en el mundo que dicen que el glifosato no es malo para la salud humana. European Commission, Canadian Pest Management Regulatory Agency, Australian Pesticides, German Federal Institute for Risk Assessment, European Food Safety Authority. Pero hay que decir también que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que puede existir un riesgo. Lo cierto es que la coca es la gasolina del narcotráfico y que la guerra contra las drogas genera violencia en las zonas donde se encuentran las poblaciones más vulnerables del país. Pero además de ser un problema de seguridad nacional, detrás está el interés particular de muchos que ven en la legalización de las drogas una oportunidad financiera muy interesante. Es que estamos hablando de millones y millones de dólares. ¡Ja! Ni imbéciles que fueran.